Nosotros con Noticias TVC al ingeniero José Luis Luege, él es ex titular de Semarnat y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mitzi, a ti y a todo tu auditorio. Un gusto que esté con nosotros, ingeniero, y que nos permita platicar sobre este asunto de las presas en nuestro país. Escuchábamos hace unos momentos el reportaje de nuestro compañero Leonardo Ferrera, en el que el 95% de las existentes en nuestro país son causales de algún tipo de conflicto, ya sea social, ya sea por mantenimiento, ya sea porque generan también contaminación. Dentro de el estudio que usted ha realizado, del conocimiento que usted tiene, ¿cómo ve actualmente la situación de las presas? Bueno, yo creo que efectivamente las presas, como bien lo dijiste hace un momento en el reportaje, pues hay las que están construidas para generación eléctrica, para riego agrícola y para consumo humano, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de las presas de Cutzamala, que originalmente eran para generación de energía eléctrica y ahora se dedican exclusivamente para abastecimiento de la Ciudad de México. A mí me parece parte de la infraestructura del país más importante, que estoy de acuerdo contigo, hay que mantener, hay que vigilar. Lamentablemente, en el transcurso del tiempo, pues se van deteriorando la infraestructura, los equipos, los sistemas de compuertas, etcétera, que requieren un constante mantenimiento. Yo coincido que las presas requieren en este momento una atención muy especial por condición incluso de seguridad nacional. Hay algunas presas que a veces son tomadas por el propio crimen organizado en algunos puntos del país, otras donde la Comisión Nacional del Agua lamentablemente ha perdido la capacidad de empleo de mucha gente que antiguamente se dedicaban a la vigilancia. Por ejemplo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos tenía preseros que tenían a su familia, a su casa en la presa, que había una vigilancia constante o bien del Ejército o de la Policía Estatal o Municipal, y en muchos casos había incluso una policía hidráulica, una policía armada, que dependía de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Todo eso se ha perdido. Así que yo coincido con este reportaje que ustedes están haciendo. Me parece muy oportuno que el gobierno federal y la propia Comisión Nacional del Agua tomen en cuenta que hay que reforzar la inversión para el mantenimiento, cuidado, vigilancia de las presas en el país. ¿Qué ha pasado, ingeniero, a lo largo del tiempo de por qué se ha dejado allí, se ha dejado en el abandono, se ha olvidado estas presas que, quiero pensar que hasta el día de hoy siguen representando una gran inversión para el país, como se hizo desde un inicio? Claro, ahora debe de encaminarse a energías renovables, energías limpias, pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Tiene que ver también el tema de la corrupción? Pues yo creo que es un alejamiento de un mantenimiento adecuado, un tema de inversión, un tema de recursos económicos, ¿no? Las presas que maneja directamente la Comisión Federal de Electricidad para generación de energía eléctrica normalmente tienen mucha mejor atención. Las presas de riego agrícola forman parte de un complejo sistema que fue creado desde la Comisión Nacional de Irrigación el siglo pasado, ahí desde 1930 en adelante, que se construyeron junto con los grandes distritos de riego. Entonces estás hablando de una infraestructura ya vieja que requiere de mucho mantenimiento y en algunos casos de acciones muy costosas que los distritos de riego o las unidades de riego pues no tienen la capacidad suficiente para ejecutar esos gastos, ¿no? Aquí el gobierno federal debe de intervenir porque toda la infraestructura hidráulica, independientemente de que la tenga la CFE o que sean para distritos de riego o que sean para agua potable, toda la infraestructura es lo que se conoce en la Constitución, en el artículo 27 de la Constitución, como los bienes inherentes del agua. Por lo tanto, el gobierno federal tiene la obligación de esa revisión. Sí puede haber corrupción en algunos casos, pero yo más bien lo identifico con falta de inversión, con falta de presupuesto por parte, en los últimos años, de la Comisión Nacional del Agua y de la propia Comisión Federal de Electricidad, Mitzi. Digamos, una falta de interés que se ha dejado de lado y se ha dejado pues allí, ¿no? Estacionado de alguna forma. Dígame una cosa, ingeniero, ahora que vimos el conflicto en La Boquilla, en donde hay tratados internacionales en los cuales pues estamos comprometidos, ¿no? Con otros países, en este caso con Estados Unidos. ¿Cuántas presas así como esta en particular están ubicadas en otras partes del país que también tengan pues este tipo de compromisos?
Básicamente el tratado con los Estados Unidos, el que se conoce como el Tratado de 1944, corresponde por el lado mexicano fundamentalmente a 6 ríos, y de estos 6 ríos, el de Chihuahua, que es el río Conchos, es el más importante. El río Conchos tiene 5 presas, Mitzi, y todo el mundo habla de la Boquilla, pero déjame explicarte muy brevemente cómo veo yo el problema desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo primero que quiero decirte, si me lo permites, es que el conflicto desde mi punto de vista es eminentemente técnico. Lo comentó hace un momento uno de los reporteros de Mega Noticias. 2019 fue clasificado como año seco y 2020 parece que va a cerrar como año seco. Y hay una región del país que especialmente ha sido declarada con sequía extrema, que es precisamente la cuenca del río Conchos, específicamente en la zona de Delicias. Las presas, Mitzi, normalmente tienen 2 formas de soltar el agua, ¿no? Una es a través del vertedor, abriendo compuertas y soltando grandes volúmenes de agua. Y otra forma es a través de lo que se conoce como las obras de toma, que están en el fondo de la presa, hacia el fondo de la presa, ¿no? Normalmente las presas tienen 2 obras de toma, una para generación de energía eléctrica y otra que alimenta directamente los canales de riego. En el caso de la Boquilla, como de las 5 presas que tiene el Conchos, están en un 30%, están muy abajo. Para poder abrir compuertas, la presa tiene que estar en lo que se conoce en el argot de los hidráulicos como el NAMO, nivel máximo ordinario de agua, que es el nivel del vertedor. Entonces ahí abres compuertas y sueltas por el vertedor. Entonces la explicación o la politización del problema a mí me parece un error. Yo estoy convencido, sin ningún afán de tomar una posición política ni a favor ni en contra o de la presidencia o del gobierno de Chihuahua, a mí me parece que el problema es estrictamente técnico, que está asociado a un problema de sequía que es real y que tiene una solución, vamos, relativamente fácil en las negociaciones a través de la SILA, que es el organismo, digamos, responsable de las entregas de agua a los Estados Unidos, para resolverlo. Ese es mi punto de vista, Mitzi. Por supuesto, y es que mire, hablar de las presas me parece es hablar de desarrollo, pero también de conflicto. Lo escuchábamos también en Michoacán, que ha sido pues una situación tomada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, y que pues esto nos preocupa, ¿no? Por una parte vemos presas que están abandonadas, que necesitan mucho mantenimiento, que necesitan mucha inversión, pero que también han sido presa fácil, ¿no? Válgase la redundancia hablando de presas. Así es. Sí, efectivamente la vigilancia de las presas por parte del gobierno federal es necesaria, porque como te dije hace un momento, Mitzi, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y todavía la CONAGUA en sus inicios llegó a tener una policía hidráulica armada que vigilaba las presas. Cuando se dio de baja a este cuerpo policíaco, la vigilancia de las presas le compete al gobierno federal, concretamente en este momento sí a la Guardia Nacional o antes a la Policía Federal, ¿no? En algunos casos puede haber incluso acuerdos con el ejército para que sean elementos del ejército los que protejan las presas. Las presas es una infraestructura de seguridad nacional y por lo tanto el gobierno federal debe de emplear todos los recursos para su vigilancia. Nada más que hay que separar los problemas. En el caso de Chihuahua, concretamente de la Boquilla, el problema se dio por una falta de diálogo. En este caso en particular, como te dije hace un momento, es un problema de sequía, es un problema eminentemente técnico, no se puede soltar agua por los vertedores, es imposible porque no tiene nivel, y por lo tanto lo que afirmó el gobierno de Chihuahua es la realidad, solamente se puede soltar agua a través de lo que se llama las obras de toma. Ahora, lo que me dices de Michoacán y de la CENTE y de grupos, como te dije hace un momento, del crimen organizado, eso es otra cuestión. Ahí el gobierno federal tiene la obligación de liberar las presas. Por lo que te dije hace un momento, es una infraestructura federal de seguridad nacional y no se puede permitir que grupos ajenos a la Comisión Nacional del Agua o a la Comisión Federal de Electricidad estén ocupando la presa. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque pueden generar una catástrofe, un mal manejo de las compuertas o un error en una manipulación, pues puede dar como consecuencia una falla grave o un daño posiblemente también muy grande a la infraestructura. Entonces yo creo que no hay razón para permitir este tipo de tomas. Hago un paréntesis con el caso de la Boquilla, que realmente sí es un mal manejo del conflicto por falta de diálogo, por falta de hacer uso de todos los recursos que da el Tratado de 1944.
Sí, ingeniero, y de hecho este es uno de tantos ejemplos porque estamos hablando de las presas, pero también lo vimos con la infraestructura férrea, lo vimos también con la infraestructura de las casetas y de las carreteras, lo vimos incluso con pues las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde no hay un entendimiento desde el principio, no hay un diálogo, no se llega a ningún buen puerto, y entonces el conflicto va creciendo cada vez más, que ha sido lo que ha pasado allí en la Boquilla. Una de las situaciones que también ha mencionado Marcelo Ebrard es que entonces podrían buscar otro tipo de soluciones para poder cumplir con este tratado con Estados Unidos y evitar más conflicto. ¿Cuál pudiera ser este otro camino? Mira, en mi experiencia, Mitzi, el problema es muy sencillo en su solución. Como te dije hace un momento, la CILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Agua, es el organismo responsable de esta negociación. La CILA tiene dos componentes, uno americano y otro mexicano. La CILA mexicana depende efectivamente de Relaciones Exteriores y la americana depende del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces la CILA, el tratado, tiene una serie de artículos y de actas que te permiten negociar cuando hay un problema de sequía. Y por otra parte, el agua va a dar a dos presas internacionales que están sobre el río Bravo, la presa de la Amistad y la presa Falcón. Por el dato que yo comprobé aquí hace muy pocos días, México tiene en las presas internacionales, a favor de México, 210 millones de metros cúbicos, ¿no? Y por otra parte, aquí ya confirmé con autoridades del estado de Chihuahua que están entregando agua constantemente a través de la última presa del Conchos, que se llama El Granero. Te lo explico brevemente. El río Conchos tiene varias presas y la última, antes de la desembocadura, antes de llegar al río Bravo, se llama El Granero. Entonces el Granero está soltando diario, según el dato que me confirman, 2 millones de metros cúbicos de agua. Entonces la CILA mexicana tiene dos formas de negociar, Mitzi. Una es, de acuerdo a un acta del tratado, que es la número 234, podría negociarse que parte del volumen a favor de México en las presas internacionales lo tomen las autoridades americanas, concretamente el estado de Texas, y de esa forma quedaría prácticamente saldada la deuda. Y la otra parte, según el informe que da la Junta Central de Aguas de Chihuahua, están entregando 2 millones diarios a través del Granero, lo cual quiere decir que tú puedes entregar en un mes 60 millones de metros cúbicos. Entonces no le veo problema, Mitzi. Yo creo que han generado un problema ficticio. Hay un problema real de sequía, hay un problema real de los productores, no tienen agua, y está en riesgo el ciclo primavera-verano del 2021. Por lo tanto, me parece completamente atendible la denuncia que están haciendo los usuarios del distrito 005 de Delicias. Yo creo que están en lo correcto, yo los conozco muy bien, no son personas que tomen partido, sino que están viendo ellos por sus propios intereses, ¿no? Entonces las dos vías que yo veo, Mitzi, son a través de la CILA, con la CILA americana, negociar agua mexicana en las presas internacionales, de acuerdo a los datos que yo tengo, y continuar entregando agua del río Conchos a través de la presa del Granero. Y no le vería problema, se solucionaría sin tanta violencia y sin tanta presión y sin tantos dimes y diretes que lamentablemente han complicado el problema. Ojalá, ingeniero, que el gobierno federal escuchara expertos como usted para que este tipo de conflictos no creciera y sobre todo que cobrara vidas, que ya lo hemos visto, le hemos informado lamentablemente a través de este espacio. Le agradecemos el tiempo, los minutos con nosotros, con Mega Noticias TVC, porque nos ha dado mucha luz respecto de este tema. Que no sea la última, ingeniero. Muchas gracias, Mitzi, a ti y a todo tu equipo. Gracias, buenas tardes.